Yo quiero hacer una pregunta. ¿Saben para qué nos creó Dios? ¿Saben para qué nos creó Dios? ¿No saben? Si alguien sabe, lo puede expresar. Que nos dé la respuesta a la Biblia, ¿verdad? Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó para algo, hermanos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que nosotros lo representemos y ejerzamos dominio sobre la tierra. Para eso nos creó Dios. Dios nos creó como un vaso para contenerle. Quienes estuvieron más temprano, ¿quiénes estuvieron más temprano? Escucharon que nuestro hermano nos decía que Dios nos creó como un guante. El guante fue creado a la imagen y la semejanza de la mano, ¿cierto? Pero para que éste pueda expresarse, necesita que la mano entre, ¿cierto? Y entonces pueda tener alguna expresión. Entonces Dios nos creó para esto, para expresarle, para representarle aquí en la tierra. Para esto nos creó. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Saben ustedes por qué Dios se hizo carne o se hizo hombre? ¿Saben por qué Dios vino a la tierra? ¿Sí saben para qué? Para salvarnos. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. ¿Saben para qué Dios se hizo carne? ¿Para qué vino aquí en la tierra? Para ser un modelo. ¿Un modelo de qué? De cómo se debe vivir, de cómo debemos vivir. Para eso Él se hizo hombre. Para que a través de su vivir, los evangelios nos hablan de la forma que Él vivió, nosotros podamos vivir como Él vivió. Para eso se hizo hombre. Para eso el Verbo se hizo carne, Dios. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, o sea, vimos cómo Él vivía. Para eso Él se hizo carne. ¿Saben para qué Él fue a la cruz? ¿Saben para qué fue a la cruz? Sí lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados. Ok, en la cruz Él paga nuestros pecados. Nuestra deuda está saldada. Les hago una pregunta. Y este parte del mensaje va a estar en serie de preguntas. Les hago otra pregunta. ¿Saben por qué el Señor resucitó? Que esta es la parte más importante del mensaje. ¿Saben por qué resucitó el Señor? ¿No saben por qué resucitó? Para entrar en nosotros. Para entrar en nosotros. Esta es la obra central de Dios. Que Él pudiera entrar en nosotros. Dios mismo. Y el Verbo se hizo carne. En todos los tiempos que Juan el Bautista. ¿Ya leyeron esa parte de la Biblia? Pero después dice, pero les digo que estos pequeñitos, dice, son mayores que Juan el Bautista. ¿Ya leyeron esas partes de la Biblia? ¿Sí? ¿Saben a quién se refiere esos pequeñitos? A nosotros. ¿Pero por qué somos mayores que Juan el Bautista?
¿Saben por qué? Aún somos mayores que Moisés. La Biblia eso dice. Moisés, a pesar de que él tuvo experiencias maravillosas con el Señor, maravillosas, que a él le fue confiado la ley, las experiencias preciosas que tuvo Daniel, aún Juan el Bautista, pero ellos, hermanos, en ellos no entró Dios. En ellos no entró Dios. Aún en Juan el Bautista, porque él lo vio físicamente. Lo físico no puede entrar en lo físico. Pero nosotros somos mayores porque después que el Señor resucitó, Él ya pudo entrar en nosotros, hermanos. Esa es la obra central de Dios, que Él entre en nosotros, se forje en nosotros, crezca en nosotros. Gálatas 4:19 dice, Pablo hace una oración y él ora y dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros o dentro de nosotros. Esta es la obra central de Dios. Entonces estamos viendo algo muy importante, que entonces, ¿para qué resucitó el Señor Jesucristo? No solo para que veamos que Él es poderoso, no solo para que veamos que Él venció a la muerte, no solo para que nosotros veamos o sepamos que la muerte no pudo retenerlo, sino para algo glorioso, para que Él pudiera entrar en nosotros. Él empezara a forjarse dentro de nosotros. Hermanos, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza. Pero fíjense qué hizo Dios. Si leemos bien la Biblia nos vamos a dar cuenta de algo, que después que nos creó nos puso enfrente de un árbol, y este es el árbol de la vida, y le dijo al hombre, aquí hay otro árbol, de todo fruto podrás comer, incluyendo o principalmente el árbol de la vida, pero de este fruto no comerás, porque el día que comas de este fruto morirás. ¿Y saben cuál es ese árbol? El fruto del conocimiento del bien y del mal. Es lo que entró a nosotros. Y entonces nosotros fue lo que empezamos a expresar. Dios, como ese guante que nos creó, quería entrar en nosotros, pero en ese tiempo no pudo entrar en nosotros. Entró algo terrible que causó problemas y deterioro en el hombre. El hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios, porque vino a expresar a otra cosa o a otra persona. De acuerdo a la palabra del Señor, nos dice que nosotros, lo leemos en Romanos. Fíjense qué venimos a expresar nosotros. En Romanos 8, el 6 dice, perdón, el 7:21, perdón, sí, 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí o dentro de mí. Cuando el hombre tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el mal mismo entró en él, o sea, Satanás mismo entró en él, hermanos. Y esa expresión venimos a tener nosotros. Hacemos cosas malas porque el originador del mal, quien origina el mal, está dentro de nosotros. Y no podemos hacer otra cosa más que el mal, porque el mal está dentro de nosotros. Pero viene precisamente Dios, se hace carne, nos muestra el modelo de cómo debemos vivir. Sin embargo, no podemos vivir de esa manera hasta que Dios entre en nosotros. En 2 de Pedro 1:4 dice que somos participantes de su naturaleza divina. En Juan 1:12 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Tuvimos que nacer de nuevo, engendrados de Dios. Ahora nosotros tenemos, hermanos, tenemos la genética de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Apúntelo y léalo. 2 de Pedro 1:4, somos participantes de la naturaleza divina. Para nosotros era imposible
Era imposible, hermanos, vivir como vivió el Señor Jesucristo. Pero ahora ya es posible porque Él ha entrado en nosotros. En Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De esa manera nosotros podemos vivir como el Señor Jesucristo vivió. Les decía que cuando el Señor Jesucristo o Dios vino a la tierra, vino para mostrar el modelo, cómo debe vivir el hombre. Pero sin embargo en ese tiempo era imposible que el hombre pudiera vivir. Aún la ley misma, el hombre no la puede guardar. Tiene que ser Dios que lo haga en nosotros. En Ezequiel hay un pasaje muy precioso, 36:27, si quieren buscarlo y lo leemos. Vamos a entender este pasaje. Ezequiel 36:27 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. O sea que cuando Él resucita, ya es posible que entre en nosotros. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es algo precioso, hermanos. Después, ¿qué dice? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. O sea, Él es el que lo va a hacer. En Filipenses 2:13 dice, y Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Por nosotros mismos nunca vamos a poder. La gente del mundo, la gente incrédula, por más que se esfuerce agradar a Dios o hacer el bien o portarse bien, nunca va a poder agradar a Dios, porque Dios es el que en vosotros produce. Él ha puesto su espíritu en nosotros, ¿para qué? Para que andemos conforme a sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Dios es el que en vosotros lo produce, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Tiene que ser Dios el que lo haga. Otro pasaje que nos habla de esto es Hebreos 13:21. Nos dice, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Fíjense qué dice la otra parte, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, o sea, por Él viviendo en nosotros. Nosotros por nosotros mismos nunca vamos a poder, hermanos. Dios es el que lo tiene que producir dentro de nosotros. El mal está en nosotros. Es nuestra naturaleza. De eso fuimos constituidos nosotros. Pero Dios entra en nosotros para que Él, como el aceite en un vaso de agua que se le vierte, el aceite en un vaso que se le vierte agua. ¿Qué pasa con el aceite? Empieza a emerger, ¿verdad? Mientras más agua. Entonces, mientras más Cristo entra en nosotros, todo lo malo empieza a salir, hermanos. Empieza a salir, empieza a flotar, empieza a flotar. Cuando este vaso se llena de agua, todo el aceite sale. Y esto va a suceder durante toda nuestra vida, hermanos. Pero depende de la experiencia de todos los días que tengamos nosotros del Señor, para que Él produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Hermanos, que el Señor nos abra nuestro entendimiento, que su palabra pueda penetrar en nosotros y que nosotros podamos ir a estas ricas experiencias de vivir al Señor y que el Señor viva en nosotros. El hermano va a terminar de liberar este mensaje y nos va a dar más palabra. El hermano Tonatiu. Amén, hermanos, qué bendiciones poder estar este día con ustedes, que Dios los bendiga mucho. Me gusta mucho cómo
Aquí salen todos los textos de la Biblia, ¿no? Para que no nada más los escuchen, sino que también los puedan leer. Esto es de la Biblia y me gusta mucho porque vamos a seguir revisando muchas partes, muchos versículos de la Biblia. El hermano Jorge nos soltó con preguntas, ¿no? 4 preguntas cruciales que todos necesitamos saber y tener bien claro. Por si no las tenemos claro, podemos perdernos en muchas cosas, podemos imaginarnos muchas cosas, pero el Señor requiere que sus hijos tengan claro el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles fueron estas preguntas clave que el hermano nos preguntó, nos dijo? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios se hizo hombre o se hizo carne? ¿Para qué o por qué Él murió? ¿Y para qué o por qué Él resucitó? ¿No? Y esto es justamente su obra. Dios, siendo un Dios tan poderoso, tan grande, ha hecho muchas cosas. Él ha obrado mucho, ha trabajado mucho, ha labrado mucho en hacer muchas cosas. Pero Él tiene una obra central y esa es la carga, el mensaje que hoy queremos transmitir. Ha hecho muchas cosas el Señor, ha hecho animales, ha hecho la creación, ha hecho un universo, ha creado el agua, ha hecho infinidad de cosas. Nos ha diseñado como humanidad, como personas de forma perfecta, ¿no? Superior a muchas especies, ¿no? Especies vegetales, especies animales. Nosotros somos su creación maestra. Ha hecho muchas cosas el Señor, pero Él tiene una obra central y esa es la que queremos compartir con ustedes. Y esta obra central, ya lo empezó a decir el hermano, esta obra central tiene que ver y está relacionada totalmente con cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos contener a Dios, porque si nosotros contenemos a Dios, podemos expresarle. Y quiero que leamos 2 de Corintios 5:15, y la vamos a poner yo creo que acá. Permítanme, se los voy a leer. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Y les decía, el Señor ha hecho muchas cosas, pero su obra crucial está en que Él fue a la cruz y murió. Pero ¿qué termina diciendo este versículo? Ya está ahí, ¿no? Aparte de que murió, resucitó. O sea, Él le ha hecho 2 cosas grandes. Él murió y nos redimió. Y muchas veces nos quedamos con eso, y es bueno, pero necesitamos avanzar más. El Señor nos ha dado una salvación, nos ha dado una justificación, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Pero aún más, Él resucitó para poder vivir en nosotros. ¿Y qué dice? O sea, vamos a verlo otra vez. Dice: por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la consecuencia de la obra central de Dios, hermanos. El Señor ya hizo todo y ahora necesitamos ver el efecto o encontrar o experimentar el resultado de esta obra central y poderosa. O sea, si el Señor ya murió, si el Señor ya se hizo espíritu, eso lo dice en Juan, ¿no? Aún no había espíritu, después se hizo el espíritu vivificante o el espíritu que da vida. Cuando sucede eso, Él ya está listo, ¿para qué? Para poder entrar en nosotros. Y entonces ahora nosotros estamos listos para poder experimentar esa obra central de Él. Y en este mensaje que estoy compartiendo, yo quiero tocar 7 puntos, que es justamente la continuación de la obra central. Es decir, si el Señor tiene una obra central y ya la estamos conociendo a través de su palabra, nosotros necesitamos ver qué hacer o cómo es este proceso para complementar o ser participantes de esta obra central. Y para esto, de forma general lo voy a decir, es tomar a Cristo como nuestra persona. Y lo relaciono con este versículo que es en 2 de Corintios. O sea, aquí estamos hablando ahora de una persona. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor Jesús, es una persona real y viviente que ahora se manifiesta como el Espíritu vivificante. Pero es una persona, y esta persona contiene 2 naturalezas, una divina como Dios, pero también una humana como la persona que se llamaba Jesús. Dios es Dios y Dios es santo, grande, poderoso, Él es eterno, es Dios. Pero Dios se hace carne
y toma una nueva naturaleza. Una naturaleza que Él mismo no había experimentado. Y esta es una naturaleza humana. Y como Jesús, como la persona Jesús, Él vivió, Él nació, Él fue creciendo, Él tenía que comer, Él tenía frío, hambre, sed, todo, y tuvo un vivir humano y una madurez, maduró como hombre y empezó un ministerio siendo una persona llamada Jesús, pero conteniendo a alguien, conteniendo a Dios mismo dentro de Él. Su persona natural de este ser, de esta persona llamada Jesús, era regida por una persona más, y esta persona era Dios mismo. Y el hermano ya lo comentaba, o sea, Dios se manifestó en el hombre, en este hombre, en Jesús. ¿Para qué? Para dejarnos un modelo. Para dejarnos un modelo de que nosotros, después de que el Señor murió y resucitó y está disponible como el Espíritu, después de eso, nosotros ahora podemos imitarlo. Nosotros ahora podemos imitar al Señor Jesús, porque nosotros ya tenemos la naturaleza humana. Pero ahora, ¿qué nos falta que se nos añada? La naturaleza divina. Y lo comentaba el hermano y lo veíamos en los versículos. ¿Por qué? Porque justamente eso estamos siendo llamados ahorita, a poder ser participantes de esa naturaleza divina. Ya somos participantes de la naturaleza humana, eso es claro, si no, no estuviéramos aquí. Si fuéramos participantes de una naturaleza animal, pues estaríamos allá afuera con los animales, ¿no? Con los perros, con los pájaros, con quien sea. Pero no, nosotros somos participantes de la naturaleza humana. Y en ese sentido, Dios ya va ganando. ¿Por qué? Porque uno ya nos hizo participantes de la naturaleza humana. Y luego Dios, al menos a los que estamos aquí, si alguien no está aquí, pronto será salvo porque hay una predestinación para él. Ya nos hizo salvos, es decir, ya nos hizo limpiarnos de nuestra naturaleza maligna, ¿no? Lo que leíamos en Romanos, esta ley de que el mal mora en nosotros. De eso también nos libra el Señor. Sigue haciendo su obra central. Y ahora que nos invita a ser participantes de su naturaleza divina. Y en ese sentido, hermanos, esta es la participación de esa obra gloriosa. ¿Y esto dónde lo hace? Esto lo hace en el Espíritu. Veíamos, nosotros como humanos fuimos formados de tres partes. Voy a empezar por la más lógica. Fuimos formados por un cuerpo, que es nuestra parte exterior, y es lo que nos hace que podamos estar en este momento y tener un volumen, un espacio aquí en el universo, en la tierra, ¿no? Digo, estamos aquí todos, ¿no? Y es obvio, pero también están de acuerdo que nosotros hemos sido formados y dotados de un alma, ¿no? Y el Señor va más allá, también fuimos dotados de un espíritu. Entonces, nosotros tenemos nuestro cuerpo, que es lo que nos hace mover y nos hace crecer, pero también tenemos un alma, y esta alma está integrada de tres partes, que es la mente o el razonamiento, todo lo que nos hace tener una lógica, todo lo que nos hace poder hablar, razonar. Toda esa mente es el conjunto de, podríamos llamarle mejor hasta nuestra inteligencia, ¿no? que es individual de cada persona. Y también tenemos una voluntad, ¿no? Todos tenemos una voluntad, desde los bebés tienen cierta voluntad y va madurando y la van haciendo exterior. Pero también tenemos una parte emotiva, en donde están todos nuestros sentimientos, donde están todas nuestras emociones. Y estas tres partes, hermanos, nos hacen ser únicos en el universo, ¿no? Físicamente también somos únicos, ¿no? Existen los gemelos, existen cosas de esas, pero también, muy parecidos, son diferentes. Pero en realidad lo que nos hace ser únicos, independientemente de nuestra forma física, también es nuestra característica del alma, ¿no? Es decir, nuestra característica en cuanto a la mente. Todos tenemos diferentes grados de inteligencia, de razonamiento. Nos hace ser únicos en cuanto a nuestra voluntad. Dios nos dotó de un libre albedrío, que es como que una voluntad, o sea, el poder querer o no hacer las cosas. Y también somos únicos en cuanto a nuestras emociones. Hay quienes somos más enojones, hay quienes somos más sensibles, hay quienes somos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, ahí está toda el alma. Y yendo aún más, tenemos el Espíritu. Y en el Espíritu es donde Dios nos toma. Y lo dice Romanos 8:16. O sea, el Espíritu de Dios juntamente con nuestro espíritu, es decir, solamente en esta línea Dios se puede mezclar. El Señor no se va a mezclar con nuestro cuerpo físico, incluso ni siquiera con nuestra mente o nuestros pensamientos. El Señor se va a mezclar con nosotros en nuestro espíritu.
Ahí es donde el Espíritu es como de inicio, el Espíritu es como un órgano, el cual nos dota a las personas, a los humanos, para poder tener contacto con Dios. Eso debe quedar muy claro. Pero ahora que les comento que tenemos, por un lado, bueno, vamos a leer Gálatas 4:19, creo que ya lo habíamos leído, pero lo podemos volver a leer. Es Gálatas 4:19. Porque aquí está parte de lo que les decía, dice Gálatas 4:19, hijitos míos, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que, y ahí viene la parte importante que quiero resaltar, dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, ¿no? Esta es parte de la obra central. O sea, nosotros tenemos ya la obra central del Dios y tenemos ahora el deseo de Dios, que es ¿cuál? Que Cristo se ha formado en nosotros. Y ahora con lo que les platicaba del Espíritu sabemos el cómo, es decir, cómo Dios va a ser formado en nosotros, pues va a empezar en el Espíritu, porque es el órgano que funciona para esto. Y después, nosotros ahora, si Cristo viene a nosotros en el Espíritu, nosotros podemos decir que ahora tenemos 2 personas viviendo en nosotros. Y decir, no, ¿cómo crees? O sea, no, sí, realmente sí, les platicaba, el alma es lo que nos caracteriza y nos hace ser únicos, y a mí me da una identidad. Y esa es mi alma, y es una persona que tiene una voluntad y que quiere regirse o vivir o actuar conforme quiera, o sea, conforme nos plazca. Pero por otro lado tenemos ahora en nuestro espíritu a una persona, y esta persona, ¿quién es? Esta persona es Cristo, como el espíritu vivificante. Y este espíritu, después lo veremos, pero este espíritu es completo, es decir, tiene la esencia divina y la esencia humana. Por eso se puede mezclar con nosotros, antes no podía. Y bueno, en este sentido hay 2 personas, Gálatas 2:20. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo llegó a poder expresar esto? De que hay 2 personas. ¿Cómo que hay 2 personas? Sí, hay 2 personas, hermanos. Hay 2 personas. Gálatas 2:20 ya está aquí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas Cristo vive en mí. Ahí si se fijan hay 2 sujetos, o sea, por un lado está diciendo, ya no vivo yo, sino el que vive en mí es Cristo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que el Señor busca, que pueda haber, primero que podamos recibir a su persona, pero después necesita avanzar de tal forma que ahora esta persona que es Cristo pueda crecer en nosotros, de tal forma que nosotros vayamos menguando. Es decir, que nosotros vayamos dejando nuestra esencia natural y nuestra voluntad y nuestras formas peculiares de ser, como las emociones y todo eso. Porque esta es la obra central, hermanos. O sea, cuando nosotros aceptamos que el Señor llegue a nosotros, ya está la persona. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que esta persona viva y que nosotros ya no. ¿Para qué? Para poder experimentar lo que el apóstol dijo. El apóstol fue alguien que escribió mucho y fue de mucha ayuda hacia la iglesia, pero fue por una razón, porque él pudo decir esto, o sea, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta esencia, o esto que le estoy comentando, tiene que ver totalmente con que en el espíritu el Señor puede estar, el Señor Jesucristo, pero en el alma no puede estar a menos que le demos permiso de que Él avance. De que Él avance en nuestras emociones, como les decía, de que Él avance en nuestra mente, que lo veíamos en la mañana en Romanos 12, y de que Él avance en nuestra voluntad. La obra central Dios ya la hizo, pero necesita concluir con nuestra ayuda, es decir, con nuestra disposición, y es a lo que estamos llamados. No es fácil, porque no va a ser fácil. Si fuera fácil, el Señor solamente nos hubiera creado sin esta esencia, sin esta voluntad, y agarraría y pondría de su espíritu y en automático empezaríamos a hacer todo lo que el espíritu nos dice. Pero no es así, también nos dotó de lo que les digo, del alma. Y en ese sentido entonces el Señor tiene que hacerlo gradualmente, tiene que empezar a avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? Ya lo veíamos en Gálatas, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y aquí viene la quinta pregunta: ¿cuánto de Cristo está formado en este momento en nosotros? Déjenme decirles que a todos nos falta mucho. O sea,
cuando nos exponemos al rato o en la mañana a cualquier problema, muchas veces no sale Cristo, sale mi persona, sale mi yo, porque ya me enojé, porque está lluvioso y ya me mojé, o ya me enojé porque tengo frío. Ese no es Cristo el que sale, porque Cristo da gracias en todo, porque Él conoce perfectamente la voluntad del Padre. Entonces esa quinta pregunta es crucial, hermanos. Ya tenemos, Dios nos está clarificando la obra central, Dios nos está clarificando qué es lo que Él ya hizo para poder cumplir su obra, ¿no? su propósito. Pero a nosotros, ¿qué estamos haciendo para que ese propósito sea una realidad en cada una de nuestras vidas? ¿No? Entonces, les decía, ¿cómo podemos lograrlo? Mateo 16:24. No es fácil porque toma dos, este trabajo es en dos sentidos, esta tarea es en dos sentidos. Por un lado, necesitamos negar nuestro yo. Y se acuerdan todo lo que les digo de que la alma y la peculiaridad de cada persona, esto la Biblia lo llama el yo. Y el yo está relacionado con la persona que somos, la esencia que somos. Pero nuestra persona, ya lo veíamos, nuestra persona está combinada con una naturaleza maligna. El mal no mora en nosotros. En este yo no puede existir el Señor. Entonces, en ese sentido, ¿quién debe tomar? Por un lado, necesitamos hacer que este yo vaya reduciéndose, y por otro lado, el Señor Jesús, Cristo, debe de irse aumentando. Mateo 16:24, bueno, no me lo pusieron ahora, pero si no lo podemos buscar también. ¿Qué dice Mateo 16:24? Si alguien lo tiene y lo puede leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo. ¿Y ese sí mismo qué es? Ese sí mismo es justamente lo que les digo, ese sí mismo es el yo. Para que Jesús, el Señor Jesús Cristo, pueda avanzar, nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestras emociones y a nuestra mente, nuestros conceptos. En la mente se forman siempre muchas ideas, la mente es muy rápida para hacer todo esto. Pero nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que entonces la persona de Cristo ahora pueda avanzar. Y en ese sentido vamos a poder cumplir la obra central de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, al momento de que avanza, Él avanza a nuestro corazón. O sea, el corazón ahí es la combinación que hay entre el alma, la voluntad, la mente, lo que nos interesa, ¿no? ¿Y a qué estamos llamados? En Efesios 3:17 dice: para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Efesios 3:17. Eso es lo que estamos buscando hacer. No dice para que Cristo haga su hogar en nuestro espíritu. En nuestro espíritu no hay problema. Ahí Él puede hacer su hogar, porque es la parte que está alineada divinamente con el Señor. Pero en donde necesita hacer su hogar y trabajar mucho para que sea su hogar, es en nuestros corazones, que es donde están justamente todos nuestros deseos, todos nuestros conceptos, todas nuestras emociones, como que todo ahí está en el corazón. Y para que Dios haga su hogar, necesita empezar a remover muchas cosas. Es como en una casa, ¿no? Cuando uno llega a una casa que estuvo habitada por alguna otra persona y a uno no le gusta eso, pues uno empieza a mover hasta que uno se siente realmente cómodo y adaptado en esta nueva casa. De la misma forma, en nuestros corazones, ¿qué está? Nuestra voluntad, nuestra parte emotiva, nuestra mente, está todo. Pero ¿a qué nos llama el Señor hoy? En Efesios, es lo que le acabamos de leer, Efesios 3:17, nos llama a que Cristo, que esa persona misma, haga su hogar en nuestros corazones. Y hermanos, esto es una bonita teoría, es una verdad, sí es una verdad. Invitarlo incluso al Señor, que Él que haga su hogar en nuestros corazones, para poder ver concluida esa obra central para la cual Él ha estado trabajando y trabajando por mucho tiempo. El Señor, o más bien dicho, Dios es Dios, y Él no tiene ni un principio ni un fin. Él es eterno. Los judíos le llamaban a Él el eterno, ¿no? Jehová, el eterno. ¿Por qué? Porque no tiene ni un principio ni un fin. Pero Dios, dentro de toda su existencia, le plació poner un periodo de tiempo, y en este periodo de tiempo llevar a cabo su plan.
el cual es crear a alguien a su imagen y semejanza, para que Él se pudiera vertir en él y que ahora Él vertido en esta persona y en muchas personas pudiera expresar y cumplir su propósito. Y hermanos, necesitamos pedirle al Señor que Él haga su hogar en nuestros corazones. O sea, necesitamos orar. Uno se puede ir como el hombre rico que le dijo: yo he cumplido todo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que yo ya cumplí todo. Y el Señor toca su corazón justamente porque él a lo mejor había cumplido todo lo superficial y había hecho muchas cosas, pero el Señor le dice que venda todo. O sea, tocó la fibra sensible de su corazón, o sea, de su voluntad, de lo que él emocionaba, de lo que su voluntad quería, de lo que su mente concebía como bueno, y le dijo: vende todo y sígueme. Y ahí no pudo hacer nada el joven rico. ¿Por qué? Porque no se lo pidió. Porque es glorioso este versículo cuando dice: pero Dios. O sea, el pero Dios que mete el Señor, que mete la Biblia en este punto, es crucial, porque uno no puede. O sea, a uno le cuesta mucho dejar tantas cosas que le gusta a uno, ¿no? O sea, tantas cosas que a uno como persona, como humano, nos gustan, nos dan satisfacción. Son muchas. Pero Dios sí puede. Solo necesitamos pedirlo. O sea, necesitamos ver que el resultado de esta obra central se va a alinear con el deseo, el corazón y lo que Dios ha estado obrando a través de muchos años. Se alinean, y cuando se alinean, ¿creen que Dios no va a respaldar toda esta petición? Dios lo va a respaldar, y porque Dios es lo que quiere. El Señor lo va a hacer y lo va a hacer con las personas que estén dispuestas a abrirse. Hermanos, para esto es para todos, esto es para todos. O sea, no hay quien no deba de pasar por esta experiencia, ¿no? Digo, tan solo el hecho de llegar hoy y poder dejar cosas que a lo mejor nos puedan agradar, ya fue negarnos a nosotros mismos y decirle al Señor que avance nuestro corazón, ¿no? Entonces, hermanos, este es el llamado de hoy. Cuando veamos el resultado, cuando veamos que la obra central de Dios se nos presenta y nosotros cooperamos con Él para poderla cumplir, el resultado es que vamos a poder tener una iglesia sana, gloriosa, de acuerdo a su proceder y a su voluntad. Y en Colosenses 3:10 y 11 dice que ahí ya no había ni bárbaros, ni judíos, ni esclavos, ni libres, sino que ya todos eran uno. Eso es muy difícil en la sociedad, pero solo en Cristo sí podemos ser uno. Solo en Cristo podemos alinearnos con Él mismo y ser uno, porque en Él está nuestra unidad. Y hermanos, debemos orar y pedir al Señor, y orar unos por otros, y orar entre nosotros, para que Él haga su hogar en nuestros corazones y podamos ver culminada su voluntad. Amén.